Es que no hay nadie. No sé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Vamos a dar inicio a esta modalidad de entrevista que estamos llevando a cabo a partir de este mes, en el cual, pues estamos partiendo bajo la premisa de que no se queden estas preguntas, estas dudas, y que, pues puedan participar ustedes a través del chat, conforme, pues vayan teniendo la duda, que les surja decir quizá un comentario al respecto, pues lo van escribiendo ahí en el chat y con gusto lo vamos a ir respondiendo. Bueno, la licenciada María Antonieta Rojas, que hoy se encuentra aquí con nosotros, ustedes ya la conocen, ella es quien, pues va a estar hoy día respondiendo sobre el tema de violencia. Sí, específicamente violencia familiar, acuérdense que hay muchos tipos de violencia, vamos a abordar violencia familiar. Y justamente vamos a iniciar definiendo, porque, de pronto está esta duda, ¿no? De si esto es o no violencia, si esto que estoy viviendo en pareja, en familia, como hijo, como esposo, como abuelito incluso, ¿es violencia o no? Entonces es importante iniciar definiendo cada uno de estos conceptos para tenerlo mucho más claro y sobre todo al tenerlo claro, pues ya sabríamos cómo abordarlo o cómo actuar. ¿Cómo identificarlo incluso? Exactamente, pues vamos a iniciar con estas preguntas que pues de pronto llegan a la línea, que son las dudas que tenemos acerca de esto que es violencia. Y vamos a iniciar con, ¿qué definimos como violencia familiar? Claro, bueno, la violencia familiar, según las leyes, no la definen como la acción o la omisión. Acción es la conducta que ejecutamos en otro, por ejemplo, el golpe. La omisión, cuando, por ejemplo, yo soy el proveedor o la proveedora y no tengo recursos económicos para la subsistencia de la familia. Entonces, distinguimos los dos elementos, acción y omisión, que tienden a agredir, a transgreder el derecho del otro, de los miembros de la familia. En cuanto a la posición jerárquica o de superioridad que puede tener alguno, ya sea por su condición física, intelectual, económica, y entonces eso es aprovechado en contra de los demás miembros de la familia, esposo, esposa, hijos. Entonces, no importa el lugar en el que se dé, la violencia puede ser al interior de casa, en un evento externo. Siempre el concepto va ligado a los integrantes de un mismo núcleo. Correcto. Ahí empezaremos por definir esta parte separando, ¿no? Los tipos de violencia. Claro. Ya mencionabas que, pues es este acto u omisión, ¿no? Pero es importante tener claro cada elemento de la violencia para decir, puedo así identificar que esto es un tipo de violencia, por ejemplo, la emocional. ¿Esta cuál sería? La violencia emocional es aquella que se hace por medio de palabras o conductas que tienden a lastimar y a generar una emoción o un impacto a nivel emocional de la otra persona sin llegar a tocar, ¿no? O sea, no te voy a tocar, te voy a golpear, pero te voy a agredir, te voy a insultar, te voy a menospreciar, a desvalorar. Ok. Entonces serían como estas descalificaciones incluso que hay para las personas que las hacen sentir menos, evidentemente, o que, pues transgreden sus valores fundamentales. Sí, claro, tú no sirves para tal o cual actividad. Claro. Tú no puedes hacerlo. Ese tipo de situaciones que al final sí dejan una marca en las personas. Claro, van a tener un impacto, digamos que no tan visible claro, como el golpe, pero vaya, de igual manera, pues ejerce un daño. En cuanto a la violencia física, justamente vamos a definir y tener claro qué es esta parte de violencia. Justamente la violencia física, pues al contrario, sí es aquella que podemos ver más fácilmente, porque es ya el contacto físico de forma agresiva con otra persona. Entonces, el golpe regularmente deja marcas, moretones, araños, incluso lesiones más profundas, no tan superficiales como a lo mejor una fractura.
A lo mejor una disminución de la función de algún órgano. Claro, claro. Dependiendo, claro, de la gravedad de ese golpe o de ese contacto físico. Y esto, licenciada, pues vemos que va empezando por poco, ¿verdad? Es correcto. Va escalando. Y pues notamos desde violencia hasta un pellizco, ¿no? Desde que empiece por ahí, pero pues ya está generando este daño a nivel físico y va escalando, que ese es el problema. Claro, de hecho, existe una investigación realizada por el Instituto Politécnico Nacional, en donde arroja un violentómetro, que es como un termómetro, pero le pusieron violentómetro, en donde nos viene por colores desde lo más, vamos a llamarle pequeño, hasta lo más grave, ¿no? Y lo podemos identificar por colores y justamente nos dicen, empiezan como los celos, los juegos, después vamos al pellizquito, el jaloncito, el limitarte a hacer ciertas actividades, hasta bueno, ya vamos creciendo, te encierro, no te dejo salir, no te permito juntarte y pues culmina con la muerte. Claro. Ahí este violentómetro lo podemos encontrar, ¿verdad? En la red. Sí, en la red de internet ustedes googlean violentómetro IPN y le arrojan la respuesta. Y ahí nos vamos a dar cuenta el nivel, porque como decía la licenciada, va por colores. Sí, claro, y a recordar que no es necesario pasar por todos para llegar al extremo. Podemos saltarnos inclusive muchos de estos pasos para llegar al extremo. Entonces, sirve como un poquito para medirnos y ponernos en alerta. Ahora hay algo muy interesante, licenciada, que encontramos en las llamadas que nos hacen nuestros usuarios a la línea. Esta parte donde nos comentan, bueno, es que quizá yo no quería tener relaciones sexuales con mi esposo y pues me obligó, pero es mi esposo. Claro, y esa es la violencia sexual. No porque seamos esposos, porque estemos casados, vivamos juntos, tenemos la obligación de ceder ante el deseo sexual de la otra persona. Cuando no es nuestra voluntad tener relaciones sexuales con el otro, no se nos puede obligar, sí se nos obliga. Es una violación al final del día y por darse dentro del núcleo familiar, porque es mi esposo, estamos hablando de violencia sexual, es decir, son delitos y los delitos los castiga la ley. Aunque, por ejemplo, ahí en los casos, estamos hablando entre dos adultos, pero, por ejemplo, en los casos donde tal vez no está tocando el adulto a un menor, pero sí lo está exponiendo quizá a pornografía, a contenido sexual, ahí claro. También se denomina abuso, licenciada. Efectivamente, la violencia sexual al interior de la familia abarca toda esa transgresión, toda esa violencia o afectación a las personas que forman ese núcleo. El exponer a un menor de edad a videos, fotografías con contenido sexual inapropiado, claro. Eso claro que es contemplado dentro de abuso sexual e inclusive como pornografía. Entonces, dependiendo de la clase de contenido, la forma obtenida de esa información, puede haber más de un delito. Esto le denominamos concurso de delitos. Entonces, puede ser investigada por 2, 3, 4 delitos diferentes y todos se acumulan con la finalidad de llegar a un castigo. Claro, entonces ahí la importancia, volvemos al punto de identificar y detectar. Si ustedes tienen alguna duda, recuerden, pueden ir enviándola a través del chat para que, bueno, pues en alguno de estos temas en particular lo vayamos abordando de manera inmediata, sin esperar a que termine esta plática. Así es. Ahora, también nos ha tocado escuchar sobre todo estos aspectos de adultos mayores, sí. Que de pronto tienen sus bienes, tienen su patrimonio y de pronto pues que ya les quitaron la pensión, los hijos, los nietos. ¿Esto también es violencia, licenciada? Sí. Aquí van ligados dos tipos de violencia que yo creo que de una vez los vamos a abordar. La violencia económica y la violencia patrimonial. Y es un muy buen ejemplo, de hecho, el que me acabas de poner, porque a veces es complejo identificarlo, pero es muy buen ejemplo. La violencia económica es cuando, por ejemplo, yo trabajo o yo genero mis propios recursos económicos, pero en cuanto llego a casa, me los quitan. Okay. Entonces no me dejan disponer, administrar mi recurso económico. Y la patrimonial
entra muy bien en el ejemplo, porque, por ejemplo, puede ser que el abuelito o abuelita tiene su casa, después de tantos años logró hacerse de un patrimonio, y resulta que ahí vive los hijos, con el hijo con la esposa y ya los nietos, ¿no? Y de repente llega un punto en el que ya son tan mayores de edad los abuelitos, que quizás ya no puedan defenderse con el mismo ímpetu que antes, ¿no? Defender lo que es suyo, y comienzan a relegarlos a un cuartito, y después ya que les damos de comer, exactamente. Entonces, ahí es violencia patrimonial porque la propiedad, la casa es mía. Yo dispongo quién puede habitarla, quién no puede habitarla, cómo la utiliza, quién la disfruta. Y entonces, aparte de que me quitan mi dinero, no me dejan disponer de mi propiedad. Entonces, estamos ante un caso de violencia tanto patrimonial como económica. Ok, entonces, ojo, aquí es importante detectar esta parte, o sea, es una persona, nuevamente vamos a el punto de la definición, pues que bueno, se está siendo violentada por la parte económica y por la parte patrimonial. Recuerden, ya no se puede quizá defender, incluso hay otros ejemplos en cuanto a, bueno, pues que están cobrando la pensión y no están suministrando a lo mejor los alimentos, lo necesario para la persona, y bueno, pues están también ahí violentando. Claro, y también lo podemos hacer casas nada más de esposos con los hijos, por ejemplo, cuando llega a trabajar alguno de los dos, porque se puede dar en ambos lados, ¿no? Y te piden, dame todo el dinero, ¿no? Claro. Y tú no te compras nada, siempre andas con ropa a lo mejor en mal estado, zapatos mal estado, no comes adecuadamente, y a lo mejor la otra persona se lo gasta en cosas que ni siquiera son en beneficio de la familia, ¿no? Que eso es un punto importante. Ahí, por ejemplo, tocó un tema muy importante la licenciada en cuanto a, vamos a suponer que lo quita, se lo gasta, o también cuando lo omite, ¿no? Cuando no te doy el gasto. Exacto. Yo compro las cosas y te limito totalmente. Exactamente, de los dos lados. Uh-huh. Ok, ahora, bueno, hablábamos ya de estas definiciones, de qué es cada una de estas violencias, de cómo podemos identificarlas, de buscar este violentómetro, que es un medidor importantísimo para tenerlo ahí a la mano, para tenerlo presente e incluso recordarnos a nosotros mismos si también de pronto ejercemos violencia. Así es. Ahora, ¿esto es un delito, licenciada? Sí, efectivamente, como decíamos, la violencia familiar es una conducta de estos tipos que ya hablamos, que se encuentra contenida o descrita dentro de una ley. Y esa ley nos dice que quien comete esa conducta o esas conductas, pues entonces es un delito porque está prohibido. Y al ser un delito tiene un castigo que va desde reparar el daño de forma económica hasta inclusive pasar un tiempo privado de tu libertad en una cárcel, en un centro de readaptación. Entonces, está prohibido por la ley. La violencia daña gravemente a la sociedad. Por eso es que se considera un delito. Ahí, por ejemplo, estamos visualizando, porque esto toca varias fibras y muy importantes en la persona. Digamos, decir y hablar de denunciar de pronto pareciera muy fácil y muy sencillo. Y sabemos que justamente una persona violentada está pasando por una situación emocional, incluso ya escalando a grados mayores, violencia psicológica que, bueno, pues le impide el tomar acciones por N cantidad de circunstancias. ¿Y qué es lo que podríamos decirle a estas personas? Ya identificaron que están viviendo violencia. Ahora, ¿qué sería lo primero, licenciada? Ok, perfecto. Me parece que lo primero es romper el silencio, perder el miedo a hablar con nuestras redes de apoyo más cercanas, como puede ser nuestra familia, como puede ser amigos, como puede ser inclusive hasta un vecino, ¿no? Y acercarnos a las instituciones adecuadas. En México, nuestro país, contamos a nivel nacional, estatal, municipal, con instituciones justamente especializadas en atender a mujeres que en algún momento de su vida han vivido violencia o viven violencia. Uh-huh. Entonces hay personal capacitado para escuchar, contener y atender situaciones de violencia. ¿A qué me refiero con esto? Que no nada más hay abogados, sino también hay psicólogos, sino también hay médicos. Entonces es un trabajo conjunto para atender la situación de violencia.
Ahí entonces sería una atención, hablando pues ya de la inclusión de otras disciplinas, ¿no? Como hasta la parte médica, Claro. la parte legal, obviamente, y la parte emocional. Ahora, ¿qué tan desierto de pronto es esta parte de documentar, ir documentando el abuso? Si no queremos a lo mejor quizá de un inicio ir a denunciar, pero sí quizá tener esos elementos. Ok, hay que acordarnos de algo muy importante. Yo sé que muchas veces es difícil en cuanto me dan el primer golpe denunciar, porque pensamos que no va a volver a pasar, porque dijimos esto es una ocasional, no tiene sentido volverlo a hacer, o cualquier situación. O ya me pidió perdón. O ya me pidió perdón, claro. Y entonces dejamos que pase el tiempo. Y la marca, por ejemplo, o el daño que se hizo en nuestro cuerpo, sana, se cura y ya no es visible, ya no es detectable. Entonces, cuando hacemos la denuncia, nos van a pedir evaluaciones tanto físicas como psicológicas para determinar si se generó o no un daño. Si nosotros no acudimos en tiempo a realizar la denuncia y no se hicieron las valoraciones pertinentes en ese instante, es posible que cuando vaya ya no tenga evidencia. Y las fotografías no son prueba suficiente para vincular, es decir, para comprobar que se cometió un delito y sobre todo quién lo cometió. Exacto, sí. Bueno, pues existe esta resistencia de parte de la población a hablar de violencia. Incluso el tema, tabú, ¿no? Exacto, el tema genera como pues muchas cosas internas que se muevan. Ahora, denunciar y hablar de que sobre todo es alguien de la familia genera pues un impacto tremendo, ¿no? En el poder decir, voy a denunciar y quizá encarcelen a la persona y es mi papá, es mi esposo, es mi esposa, porque también si hablamos de tabú en cuanto a violencia familiar y violencia en las mujeres, pues en los hombres todavía es mayor. Así es, porque claro, los hombres no están exentos de en algún momento de su vida también vivir violencia al interior de sus hogares. Y por supuesto, si a la mujer que está tan protegida por las leyes y por instituciones les cuesta tanto trabajo hablar a un hombre que está siendo violentado, que tenemos como esta idea social de que es el fuerte, que es el violente, que es el proveedor, pues resulta mucho más complejo que se acerque a la autoridad. Ahora, por ejemplo, en este caso, ¿hay instituciones para todas las personas? Digamos, sabemos que hay instituciones, como lo acabas de mencionar, de protección a la mujer. Sabemos que hay para los niños, pero hay más para los adultos mayores, para Existe una ley de protección de adultos mayores, sí. Para las mujeres, sí. Para los niños, sí. Para los hombres, no como tal. Porque las leyes específicas se hicieron a raíz de una necesidad social de un grupo minoritario. Okay. Eso no quiere decir que los hombres no queden desprotegidos. Exacto. Existe una ley general que es el código de cada estado, en donde se tipifican, se describen estos delitos y su castigo, y el hombre tiene acceso a ellos. Las mujeres, niños, adultos mayores, además de esta ley general, se generaron reglamentos o leyes de una jerarquía menor o a la par, porque se dieron cuenta, o se han dado cuenta, perdón, un segundito, se han dado cuenta que son un grupo minoritario vulnerable y que por tanto requieren de un mayor apoyo y protección. Ok, ahí vamos a poner otro ejemplo porque esto es la parte interesante como de esta modalidad de entrevistas, el poderlo tener más claro, más que como definiciones. Si, por ejemplo, el caso de que un menor o una persona adulta mayor es violentado y quizá yo como familiar, como vecino, que no vivo ahí, sé que es violentado, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo actuar? En caso de los menores de edad, como ellos todavía no pueden defenderse por sí solos y si los implicados en la violencia son los padres, pues entonces cualquier persona que se entere de que existe una situación que ponga en riesgo la vida y la seguridad de los infantes, puede acudir a realizar por sí mismo la denuncia e inclusive también puede a la par una u otra acudir al DIF más cercano del lugar donde se vive para iniciar pues un procedimiento de investigación.
La denuncia ya va encaminada a decir que posiblemente haya un delito, interviene la autoridad de inmediato. En el DIF tienen un proceso administrativo un poquito más lento, vamos a llamarle así, pero al final también se hace un proceso de investigación. Y ya digamos que ya hicimos esta denuncia, digamos que ya acudimos ante las instancias necesarias. ¿Qué es lo que hace estos organismos? ¿Qué es lo que realizan? Dependiendo a cuál nos hayamos acudido, si fuimos a la fiscalía a realizar la denuncia, se abre la carpeta de investigación. A partir de ahí, la policía será la encargada de investigar, mandar llamar a los involucrados. Cuando yo voy a denunciar, doy mi primera versión de lo ocurrido, que eso es la declaración. A partir de esa declaración que yo dé, es lo que van a empezar a investigar las autoridades. De ahí la importancia de lo que digo, cómo lo digo, qué tan detallada soy. ¿Ok? Entonces van a mandar llamar a los involucrados porque también tienen derecho a dar su propia versión de lo ocurrido. Claro. Entonces a partir de ahí se empieza esta construcción hasta que este fiscal encuentra elementos suficientes para determinar si se cometió probablemente o no el delito y entonces se transfiere a un juez. Que los jueces al final del día son quienes van a decidir si sí se cometió o no se cometió y por qué. Y cómo se va a castigar, claro. Claro, ahí es justamente importante este proceso que lleva la ley, porque si bien pues está para proteger justamente los derechos de las personas, pero también debe seguir un proceso de investigación, porque bueno, pues si no todos pudiéramos acusar quizá a alguien, claro, ¿no? De me está violentando, incluso hoy día es como muy común esto de subir a las redes, ¿no? Tal persona violenta a sí, claro, tal, pues ahí quizás es como si estuviéramos haciendo ley, ¿no? Por nuestra propia mano. De alguna forma. Porque, pues, si no está probado... Evidenciamos algo que no sabemos si eso no es y puede traer consecuencias graves para la persona. Exactamente. Se han dado los casos realmente de personas que, bueno, pues por alguna dificultad en la familia, por alguna situación, bueno, también pueden denunciar y justo por eso lo que nos está diciendo la licenciada es llevar un proceso para determinar si realmente existe esta violencia. Y además dentro del proceso no hay que olvidar, cuando nosotros denunciamos, también tenemos derecho a recibir protección de la autoridad. Y eso es muy importante porque a veces no denunciamos porque lo desconocemos. Decimos, bueno, claro, yo voy y denuncio y ahora que se entere va a venir y me va a dar una peor que la que me dieron, ¿no? Claro, ahí se toman medidas, la ley toma medidas para las personas. Hay medidas, esas medidas de protección deben de ser concedidas por el fiscal desde el momento que voy a realizar mi denuncia. ¿Cuáles son? Pues desde la separación de personas para que el agresor salga de ese núcleo familiar y no continúe dañando. Claro. La restricción o la prohibición para acercarse a la casa, al trabajo, a la escuela de los integrantes de la familia. El decirle que no puede agredirlos física ni verbalmente. De lo contrario, será acreedor a sanciones, a multas, a tiempos detenido, entre claro, otros, ¿no? Porque estamos desobedeciendo una orden de una autoridad. Ahí, como decir, bueno, ya se desobedece, quizá pongamos un supuesto, esta persona ya recibió como estas medidas, ya, ya denunciamos, y de pronto, pues está en mi casa y está tocándome la puerta, está amenazándome, ¿cómo actúo? Hablar inmediatamente al 911, que es la línea a nivel nacional de emergencias, explicar lo que está ocurriendo y en cuanto llegue la autoridad, es importante obtener copias de lo que nos dio la autoridad. Perdón, para que en cuanto llegue, nosotros lo mostremos y pueda ser detenido. Ok, esto, bueno, pues es a nivel justamente legal, lo que nos menciona la licenciada. Sin embargo, desde la parte psicológica, que es como mi área en la que les puedo mencionar, sí es importante no enfrentarnos. Si ya sabemos que es una persona violenta, claro, lo que no es recomendable, bueno, pues es enfrentarla en el momento que vemos pues, que está llegando a confrontarse. Hay que evitar a toda costa que esto escale, exacto, que la violencia siga escalando. Entonces, hay que ponernos a salvo. ¿Y cómo vamos a poner a salvo? Evitando al agresor.
Exactamente. Ahora aquí hay una pregunta. Nos comentan que en el caso de acoso o inclusive, hostigamiento de un grupo de personas a alguien en específico, ¿cómo procede? Bueno, estamos hablando de cuestiones familiares, de un núcleo familiar. Aquí no me aclara si esto tiene que ver con un grupo en la familia o en algún otro lado. Ajá. El acoso, vecinos, sí, claro, el acoso en general, dependiendo de sus características, podemos determinar si es o no un delito. Uh-huh. Entonces, más bien, necesitaría que nos detallara un poquito quiénes participan, cuáles son las conductas, porque yo me gusta comentarles mucho. Los delitos son como una receta de cocina, claro, en donde pues vienen todos los ingredientes y los pasos a seguir. sí. Si no cumplo con uno de ellos, entonces no me va a salir un pastel. Va a salir otra cosa, pero seguramente un pastel no va a ser. Algo le va a faltar, ¿no? Entonces, los delitos son igual. Tenemos un catálogo que nos describe conductas y nos dice cómo actuar. Si quitamos uno de esos elementos, ya no va a ser un delito. O no va a ser ese delito y será otro. Quizá otro. Exactamente. Entonces, es muy importante para estos casos en concreto tener detalles de lo ocurrido. El caso particular. Muchas veces no nos gusta detallar justamente en público porque, bueno, a lo mejor no es tan agradable que todos se enteren de nuestra situación privada. Entonces yo les invitaría también a hacer uso de la línea, llamarnos al PAE. Y sobre todo que es, que en esta parte, no hay una mención de quién llamó, por qué llamó. Así es. Exactamente. Entonces, comunicarse y teniendo claro es un servicio 100% confidencial. Exacto, que va a haber esa confidencialidad entre el asesor que los atienda y ustedes, no se va a ventilar más allá, entonces tienen esta oportunidad y sobre todo que es gratuito. Aparte del 911 que nos comentaba la licenciada, tenemos el servicio del PAE, recuérdenlo, entonces no nada más ahí tenemos la parte legal, sino la parte emocional incluso la médica, ¿no? Bien, vamos a ver, dice... vamos a leerle un poquito más. Dice, ¿cómo procede? La misma persona fuera de casa y esa misma persona fuera del trabajo y esa misma persona fuera del centro comercial, encarando, afrontando y tomando fotos con la cámara o con el cel. Al parecer, ya escaló a varias áreas. Es la misma persona, pero acosando en diferentes áreas. Es lo que logramos entender un poco. Ok. Esa persona es familiar, es una expareja, es un amigo, conocido, conocida. Aquí recuerden que nosotros somos dueños también de nuestros datos personales. Como datos personales entendemos no solo nuestro nombre, por ejemplo, nuestra dirección, nuestra edad, sino inclusive nuestra imagen. Entonces nadie puede hacer uso o tomarnos videos o sacarnos fotografías sin nuestro consentimiento. Me parece que aquí... Un desconocido. Es un desconocido. ¿Y no tienes nombre o dónde ubicarlo? Sería importante saber cómo esa parte. Porque al final tenemos que denunciar a alguien. Y podemos decir quién resulta responsable porque no lo conocemos, pero esto va a dilatar un poco más la investigación. No quiere decir que no se pueda, solo quiere decir que nos va a atrasar la investigación. Pero sí puedo acudir a denunciar a la Fiscalía, al Ministerio Público, pese a que no es tu familiar. Al final tú temes por tu seguridad, por tu vida, y entonces podrías denunciar por lo menos para que investiguen qué es lo que está ocurriendo. Entonces ahí la invitación justamente es, si tienes más elementos, comunícate con nuestros asesores. No te van a acompañar quizá ellos a hacer la denuncia, pero sí te van a dar como muchos elementos para que tengas claro qué es lo que puedes llevar a cabo. El punto y coma de tus derechos, el punto y coma de tus obligaciones y cómo hacerlas valer, porque pues también sabemos que en México las autoridades muchas veces no atienden como deberían. Claro. Entonces, pues hay que conocer cómo exigir lo que nos merecemos y obtenerlo, ¿no? Sobre todo en estos casos es bien interesante, licenciada, que si ya tenemos un servicio como el PAE, que sobre todo nos brinda esto de manera gratuita, ¿cuánto es de pronto lo que nos viene costando en una asesoría por fuera?
que nos digan nada más quizá alguna duda que tenemos, estar asistiendo, perdemos tiempo, dinero y esfuerzo, claro, como para que aquí teniendo este servicio, bueno, pues lo podamos ocupar las veces que sea necesario. Si no me quedó clara la duda, vuelvo me a vuelvo a preguntar, comunicar. vuelvo a marcar. Okay. Creo que por ahí había otra, ¿verdad? Sí, tenemos otra. Dice, ¿qué pasa si no llega la autoridad a pesar de llamarla para denunciar? Y la persona sigue acosando a la expareja. Aquí estamos hablando como de expareja. Ok. Ya lo llamé, ya le mencioné que está allá afuera, quizá. Pues que no nos llama la autoridad, pues hay que ser muy insistentes, una y otra vez, una y otra vez. Sí, inclusive podemos solicitar apoyo a lo mejor de vecinos o amigos que también hagan la denuncia, se comuniquen, para ¿no? hacer un poquito de presión o ejercer un poquito de presión al respecto. Si la persona se retira por voluntad propia porque ya pasó tiempo o cualquier situación, sería importante trasladarnos a la fiscalía de forma directa para realizar la denuncia. Porque de lo contrario no vamos a tener acceso. Aunque la policía llegue, pues no es como el momento adecuado para levantar la denuncia. Van a generar una constancia de lo que acaba de ocurrir y nos van a trasladar a realizar la denuncia, ¿no? Entonces, de todas maneras, vamos a terminar en la fiscalía. Claro. Entonces, es importante saber insistir y acudir. Y la expareja, pues justamente quien tendría que ser, bueno, dependiendo de a quién esté acosando, a quién esté agrediendo o transgrediendo sus derechos, pues sería que tendría que acercarse a realizar la denuncia a la fiscalía. Y sí, digo, ya no entra en la violencia familiar, porque ya no pertenecemos al mismo núcleo. Okay. Pero decíamos, los delitos no solo se cometen entre familiares, pueden ser personas externas. Por ejemplo, ahí justamente me llegó una duda en cuanto a, mencionabas, bueno, no es una cuestión de violencia familiar porque pues no están casados, no viven juntos, pero en el caso de los que viven juntos, aún sin estar casados, violencia familiar, decíamos que no importa si estamos o no casados, si vivimos en un mismo domicilio, si formamos un núcleo porque convivimos, compartimos, tenemos inclusive a lo mejor hasta hijos, pues entonces es violencia familiar. Ok. En el caso mencionado, la persona ya tenía demanda de restricción justo porque vivían juntos y existía violencia. Bien, pues entonces la persona que realizó la denuncia tendrá que acudir nuevamente a la fiscalía para poner en conocimiento que eso no se está cumpliendo. Ahora, las medidas provisionales tienen un tiempo de vida, no son permanentes. Entonces, ahí habría que revisar cuánto tiempo estuvieron vigentes, es decir, con vida aplicables estas restricciones y saber si ya pasó o no pasó el tiempo. Claro. Entonces, más bien, aquí sí sería importante que se comunicara a la persona con esta información para poder explorar a detalle lo ocurrido, pero definitivamente no podemos dejar de acudir a las autoridades. Sí, sobre todo, bueno, pues romper con esta situación de no quiero que se entere mi familia, claro. No quiero que se enteren los vecinos, porque ahí lo único que estamos haciendo es aislarnos nosotros y ponernos como en mayor peligro ante el agresor o agresor. Claro, en vez de ampliar nuestras redes de apoyo, para en caso de requerir que alguien nos auxilie, pues sepa lo que está ocurriendo, ¿no? Correcto. Exactamente, entonces se trata, bueno, pues de lo que mencionamos como redes de apoyo, visualícenlo como tal, como estas redes que tejen cuando hay un malabarista, cuando hay un equilibrista ahí en el circo, que están abajo estas redes. Justo es lo que hacemos las personas, ir tejiendo estas redes para que sean soporte. Así es. A los momentos en los que, bueno, pues pasemos por una situación complicada. Entonces, pónganlo en una balanza, este equilibrio, en el cual, ¿qué vale más? Mi seguridad, la seguridad de mis hijos quizá, mi integridad, o bien, pues que se enteren y que de pronto se den cuenta que estoy siendo violentado o violentada. Exactamente. Vamos a ver si llegan más preguntas. Con gusto, si tienen alguna duda, si este tema movió alguna situación de darnos cuenta que algo está pasando, la invitación nuevamente es comunicarse. Así es. Rompamos el silencio. Exactamente. Entonces, no quedarnos callados porque recuerden, esto no se va a detener. Empezó en este pequeño ciclo donde ya me pidió perdón, dice que no lo va a volver a hacer,
Exactamente, ya vio como que sí llama a la policía y ya dijo que se va a calmar. Recuerden, un violento va a continuar. Va a continuar si no está tratado psicológica o incluso hasta psiquiátricamente. Claro. Va a continuar con la violencia. Entonces, no se detiene ahí. No es que hoy recibas flores y con eso ya se vaya a terminar. No es que te pida disculpas. No es que te prometa y te jure que ya no lo va a volver a hacer, porque esto va a continuar. Entonces, ponte a salvo, comunícate, busca tu seguridad. Y es algo que hemos visto a través de la experiencia, ¿no? Claro. Tanto de la línea como a nivel profesional en otros ámbitos, cómo la violencia va escalando y a veces es un poquito tarde cuando decidimos hablar. Sobre todo, sí, decimos actuar quizás ya muy tarde cuando, bueno, pues ya si se pudo prevenir, si se pudo poner un límite a esta persona, pues quizá ya sea como más complicado. Al parecer, bueno, pues ya nos llegaron más preguntas. Tenemos otra por acá. Vamos a checarla, permítame un momento. Cuando mencionan que no enfrentemos al agresor por agresivo para no escalar el problema, pero si no lo afrontas tampoco le pones un alto. ¿Se refiere a no ser violento con una persona? Sí, efectivamente no es reaccionar también confrontándolo agresivamente, porque lo que hacemos es tratar de combatir, imagínense, fuego con fuego. Sí, hacemos que esto crezca y podemos a lo mejor generar mayor daño. Recuerda, a lo mejor estamos tan molestos por lo que está ocurriendo que están agrediéndonos y reacciono de la misma forma con otra agresión. Y esto lo que va a implicar es que a lo mejor yo también puedo ocasionar un daño al de enfrente, ¿no? Exacto. Y luego yo voy a tener responsabilidad también por el daño que haya ocasionado. Entonces, puede ser que los dos terminen con procesos, que los dos terminen castigados por haber agredido al otro. Entonces, nos seguimos poniendo en un estado de riesgo y es lo que necesitamos evitar. Claro. En ese momento lo que tratamos es siempre de ubicar personalmente nuestra seguridad y nuestra integridad. Eso es lo importante, ¿no? Bueno, tratar de contestar y tal vez la otra persona está agrediendo justo con sus elementos que tiene en ese momento, las emociones al límite, y quizá descalifique y diga cosas que no son ciertas, claro. Pero recuerden, es la otra persona la que está actuando de esa manera y nosotros, bueno, poner ese límite, darnos esa pausa para saber cómo actuar, que no sea de manera agresiva. Así es. Bien, vamos a ver sus comentarios, sus dudas. Al parecer, creo que ya no hay en ninguno de los tres chats. ¿Algo más por comentar, licenciada? ¿Algún cierre ya para, si es que no llegaron dudas, para concluir esta plática? Claro, la violencia familiar es tan importante o ha escalado tanto en nuestro país que por eso se han creado tantas instituciones. Tenemos la creencia de que si nos acercamos a la autoridad no va a hacer nada. Entonces es importante comenzar desde ahí a cambiarnos como ese chip y aprender a exigirle a las autoridades que actúen. ¿Por qué? Porque justamente al evitar la denuncia, al no acudir a las autoridades, es donde pues las personas que cometen los delitos se respaldan. Claro, de todas formas no me van a denunciar, de todas formas no van a ir. Exactamente. Entonces hay que aprender a romper el silencio, a acercarnos a las autoridades, a saber exigirles, claro, y a reconocer que necesitamos atención. Y que hay derechos que nos están respaldando, ¿no? Como esta cultura de acercarnos e incluso saber más cuáles son nuestros derechos y qué es lo que dice la ley y cómo nos protege. A partir, bueno, pues justamente de estas leyes que tenemos en nuestra Constitución. Bueno, y bueno, también el hecho de que si hay menores en la familia, pues van a estar expuestos y aparte viendo lo que es la violencia y que quizá más adelante también la reproduzcan. Claro, y al final, aunque a ellos no los golpeen, por ejemplo, pero al verlo también genera una situación de violencia emocional en los menores de edad que seguramente tendría que ser atendida. Claro,
Claro, entonces, bueno, pues ahí la invitación, la importancia de identificarlo. Recuerden, está el violentómetro, una revisada para ver si algo nos está pasando en nuestra vida, incluso desde el noviazgo, ¿no? De hecho, sí. Por eso se realizó el violentómetro justamente. Claro, entonces ahí van a detectar también lo que se conoce con microviolencia, ¿no? Que justo son estas pequeñas frasecitas de cosas que maneja mal, sí, claro, son mujeres, ya los adultos ya no pueden, ya están respirando de más, cosas que son pequeñitas, claro, se lo merece porque, bueno, pues iba muy provocativa, claro. Entonces estas descalificaciones a los menores se conocen como microviolencia y esto, les repetimos una y otra vez, va en aumento. Les agradecemos su participación, su presencia con sus preguntas. Ya saben, si hay más formatos como este que indiquen entrevista, van a ser en esta modalidad. Ustedes pueden participar sin esperar hasta el final de la presentación. Buena tarde, que pasen una excelente jornada si todavía están trabajando. Que tengan muy buena Hasta luego.